Mário, que prazer recebê-lo aqui no Ciseco, neste Pentálogo 15, mais uma vez digital, mais uma vez online. Você da Argentina, eu aqui do Brasil, e nós temos esse prazer imenso de falar com você, porque você esteve lá naquela primeira edição, não é, na praia, onde nos encontramos com Verón, e conversamos sobre as mesmas questões, né, essa questão da presidencial, essa questão toda da mediatização. E hoje você está aqui conosco novamente, então é um prazer imenso recebê-lo aqui na nossos ciclos de palestras deste ano de 2022. Eu quero dizer que aqueles que não conseguem nos ver, que o Mário está de uma camisa preta, eu estou com uma camisa branca, ambos estamos com fone de ouvido. Estamos de óculos, porque já passamos um pouquinho da idade, né, Mário? E vamos conversar com vocês a partir de agora, no enfoque que se propõe aqui para o Mário, que é esse mesmo do primeiro pentálogo, revisando algumas coisas, falando sobre algumas temáticas que o Ciseco propõe, que o pentálogo deste ano de 2022 propõe. Falo também, né, que nós estamos que estamos fazendo esta conversa antes das eleições que acontecem neste domingo próximo, né. Então hoje nós dia 28 é o dia da gravação deste programa. Mário já se posicionou. Bem, Mário, eu tenho algumas questões, né, mas eu gostaria de ouvi-lo antes dentro daquilo que você programou, mentalmente você programou para falar, e depois a gente vai inserindo as questões, tá bem assim? Está bien, por supuesto, Antonio, un gran, inmenso placer estar participando nuevamente en CISECO. He participado presencialmente muchos años y siempre ha sido un espacio de absoluta referencia, creo yo, y así lo he tratado de transmitir. En América Latina, en discusiones sobre, en particular, mediatización, circulación, el campo de la comunicación, y en particular con lo que tiene que ver con la transformación contemporánea de los estudios sobre comunicación, circulación y mediatización. Un enorme trabajo que han hecho todos estos años Fausto, Laura, Pedro, tú, Antonio. Ha sido para mí Paulo también, ¿cierto? Así que es un enorme placer para mí estar aquí contigo y en la antesala de lo que esperemos que sea una gran jornada este fin de semana, ¿cierto? En Brasil. Certo. Em Brasília, nós temos uma jornada aqui, isso vai ficar para a história essa nossa conversa também, né, Mário? Mário, a primeira questão é, quais são as suas reflexões nesses 15 anos, né, desde que discutimos ali em Japaratinga, junto com o Verón, junto com outros amigos, aquela primeira reflexão que se fazia e já tinha essa conotação de hoje que é muito atual. O que você vivenciou? Que histórias de vida, né, sobre a mediatização da política e entre esses seus escritos também que aconteceram nesse período, Mário? Bueno, yo diría que esta semana, pensando un poco en este encuentro y volviendo a mirar un poco los volúmenes de CISECO y reflexionando también sobre eh, las cuestiones que quedaron abiertas a partir de discusiones que Directoría de CISECO presentó y que propio Verón presentó en su momento también, y diálogos con tantos importantes colegas que pasaron por CISECO. Yo tengo la impresión que, que- que a lo largo de los años y en lo que tiene que ver con la mediatización de la política y la figura presidencial, ese cuerpo tan particular, em, en América Latina hemos
tenido procesos similares a otros que se han hecho a nivel global, podríamos decir, porque las transformaciones de los sistemas mediáticos son globales y de alguna forma el primer CISECO había observaciones sobre cuestiones que tenían que ver con Internet, pero dominantemente la televisión era muy importante, estamos hablando del año 2009, mm, 9, ujú, este, y hoy nos encontramos con un escenario de la mediatización muy distinto y de la circulación del sentido muy diferente, y las estrategias y las lógicas de individuos, colectivos y distintos actores sociales son muy diferentes. Entonces yo diría que tengo la impresión de que por un lado hay un proceso global, muy claro, en lo que una sociedad que era mediatizada va avanzando hacia lo que podríamos decir, yo hablo de hipermediatización, ¿cierto? Un proceso en el cual hay más de un sistema mediático funcionando, ¿cierto? Sí está el de los medios masivos y están los de las redes sociales trabajando por otro lado. Y hemos avanzado de una sociedad que todavía en el 2009 era una sociedad claramente mediatizada, una hipermediatizada, y, y eso se fue produciendo a través de procesos que no son idénticos en cada país ni en cada contexto. Es decir, yo no tengo una posición determinista sobre los efectos de los medios. Los medios, como se perciben desde la teoría de las mediatizaciones, están articulados con las prácticas sociales de producción y recepción. Y entonces tengo la impresión de que hemos pasado de ese primer pentálogo, que fue un pentálogo, eh, nosotros llegamos ahí, por ejemplo, aquí en Argentina, la presidenta era Cristina Fernández de Kirchner, que estaba comenzando el ciclo que continuó al de Néstor Kirchner, que fue el primero. Néstor Kirchner fue probablemente el último presidente del siglo XX en la Argentina, podríamos decir, porque todo el sistema de medios masivos y la lógica de una sociedad mediatizada, sigo aquí la diferencia de Perón, ¿cierto?, entre una sociedad mediática y una mediatizada. Una sociedad ujú, mediatizada, como era una sociedad de la época de los medios masivos, con lógicas que eran propias de la transformación que se produce en la posmodernidad, con lógicas de representación, de construcción de acciones en el campo de la dimensión representativa de los medios masivos, comienza a dar paso a una sociedad en las cuales las redes empiezan a tener un lugar cada vez más importante, y eso va a ir provocando múltiples transformaciones que se van a dar en simultáneo con otras que son muy importantes, por lo menos dos ejes. Uno, la organización del campo político, y otra, podríamos decir, la transformación de los valores culturales que acompañan a esos campos políticos. Si uno mira hacia atrás, hoy estamos en un escenario en el cual esa sociedad ya se hipermediatizó totalmente, podríamos decir, pero eso es un ujú, proceso que no acontece inmediatamente. Uno puede pensar en alguna periodización sobre ese fenómeno, de cómo se dio. Yo diría que los dos primeros gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner es una sociedad en vías de ujú, hipermediatización, ¿cierto? Donde empieza a emerger Internet, pero todavía las relaciones entre los sistemas es muy débil, no son las lógicas propias que vivimos en la actualidad, y hoy ya está totalmente hipermediatizada. Es decir, eh, todos los actores sociales ya dominan las posibilidades de establecer circuitos comunicacionales de las redes a los medios masivos, de los medios masivos a las redes, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, de construir otros tipos de acontecimientos. Y entonces, lo que estamos viendo, me parece, es algo que cada país debe tener características singulares. El caso argentino
yo creo que es muy particular. No lo sé porque tampoco uno puede conocer tantos todavía análisis comparativos de este tipo. Estamos empezando a ver ese proceso y entenderlo mejor, me parece a mí. Pero obviamente esto se articula con procesos globales. El presidente Macri, cuando gana en el año 2015, su jefe de campaña dijo, publica una nota en un diario muy importante de Argentina y dijo, el primer presidente de Facebook, ¿cierto? Mm. Este, luego vino Trump, que fue presidente de Twitter, podríamos decir, ¿cierto? Certo. Y Bolsonaro, E Obama e presidente de Obama WhatsApp. antes. E Obama antes. Obama antes, exactamente, en un proceso muy importante, Obama, Uhum. muy distinto del que caracterizó a la presidencia de Macri. Y, y luego sabemos que WhatsApp, ¿cierto? Se Ah, ha sim, convertido mucho más importante. Entonces, sim. eh, todos estos fenómenos son muy importantes. Así que eso sería como una especie de mirada general, Antonio, y si quieres podemos revisar un Sim. poco estas cuestiones. No dia que há uns 15 dias atrás ou mais, podes me corrigir, Mário, eu descia em Buenos Aires no dia em que aconteceu aquele, atentado com Krishna. E, bom, o que eu soube quando, estava viajando, estava no aeroporto ainda, que tinha acontecido aquele episódio, né, de uma pessoa tentando matá-la. E quando desci do aeroporto, peguei um táxi para ir para o hotel, aí no centro de Buenos Aires, e eu disse ao taxista, eh, como está se desenvolvendo o atentado a Kitchener? E ele virou atrás e disse: "Dizem que foi um atentado". Então isso me fez pensar muito, eu e Deva, que estávamos no táxi, de como os argentinos são informa essa questão da hipermediatização, ela está completamente nivelada, isso não acontece com tanta facilidade no Brasil. Queria que você falasse isso, como essa questão está no povo, nas pessoas. Se essa impressão que eu tive é aquela que é, ou se existe digamos assim, camadas de mediatização que dependem de classe social, de questão econômica, enfim. Como é que a Argentina como é que você vê isso como estudioso dessa questão, Mário? Es un acontecimiento gravísimo. Se ha discutido aquí en la Argentina y qué ha pasado con el pacto democrático, que de alguna forma podríamos decir los argentinos no tenemos mucho para enorgullecernos de nuestro desarrollo económico desde que comenzó la democracia. La sociedad argentina eh, no ha podido, la democracia argentina no ha podido resolver, establecer un rumbo que sea virtuoso en ese sentido, pero como se ha dicho también, ha mantenido un sólido pacto democrático y la confianza en las instituciones democráticas en la Argentina ha sido más alta, por ejemplo, que en algunos otros países de la región. Yo presenté, me recuerdo, una investigación en CISECO donde seguí indicadores de una institución en Chile que sigue la confianza en las instituciones democráticas hace unos años y cuando gana Bolsonaro, recuerdo, la confianza en las instituciones en Brasil estaba en el 34%, que era muy bajo Muito en baixo. la región, ¿cierto? Mientras que Uruguay mantenía un 60% y Argentina, pese a la crisis económica progresiva que mantiene este país, todavía mantenía una confianza en la institución democrática muy alta, cerca del 50%. Este atentado a vicepresidenta, dos veces presidenta, Cristina de Kirchner, muestra una situación muy grave. Yo creo que ahí están pasando cosas que tienen que ver con el sistema democrático, con los sistemas de mediatización, por un lado, como planteas, Antonio, y por otro lado, por el grado de polarización de la sociedad.
Hum, Es decir, cuando una polarización perdura en el tiempo, como la de las características que adquirió esa polarización en la sociedad argentina, Brasil tiene una polarización muy fuerte también, ¿cierto? No es propio de la Argentina esto, o Estados Unidos. También son especie de fuente de construcción de dispositivos muy eh, convencidos de creer teorías conspirativas, terminan construyéndose descreimientos sobre situaciones, prácticamente ningún, todo hecho es puesto en discusión de alguna manera, todo acontecimiento, y por supuesto eso es muy complejo, podríamos decir, para el funcionamiento de la vida social de alguna manera, ¿no? Eh, que alguien pueda decir que ese atentado, que yo estoy convencido que fue un atentado, dudar de si fue un atentado o no es difícil de comprender si no es en un marco de una polarización muy radical, muy compleja, ¿cierto? Que establece siempre una especie de reducción del otro. Eh, eh, Podría recordar aquí alguna vez alguna exposición brillante que sobre ese tema realizó José Luis Braga, en el debate sobre polarización que se hizo en CISECO, recuperando el trabajo de Humberto Eco acerca de que polarizaciones establecen reducciones del otro, podríamos decir, ¿cierto? Pero además son fuente de estas especies de ideas, de creencias en todo tipo de teoría conspirativa con respecto al otro, podríamos decir, sim. ¿no? Desmedidas muchas veces. Y entonces, Uhum. eh, eh, esto que fue filmado, que es muy grave, que no se puede discutir, es decir, hay alguien que intenta dispararle en el rostro 2 veces a la presidenta y es muy evidente que ella no percibe en el momento en que se produce esa situación. Se sabe que el arma es un arma y que es un arma que estaba cargada y poder dudar de que eso fue un intento de magnicidio es porque está funcionando en el lazo social de una manera muy anómala, de una manera muy deteriorada, podríamos decir, ¿cierto? Es decir, Uhum. así que eso muestra un poco también un modo del funcionamiento del sistema político y también de la situación de las instituciones y de los actores sociales en Argentina, me parece. E porque quando eu cheguei no hotel, naquele dia, que só se falava nisso na Argentina, o jornal que estava disponível, né, dizia: "Um atentado contra a democracia". Não se falava um atentado contra a Cristina, é um atentado contra a democracia. Até guardei o jornal e ia trazer para a gente apresentar hoje, mostrar, porque peguei a capa do jornal aí da Argentina. E observei nas televisões, que todas as televisões argentinas mostravam o atentado, os posicionamentos dos atores naquele momento, a grande parte da mídia argentina não duvidava do que tinha acontecido. O que me chamou a atenção é que o taxista duvidava, porque o jornal não duvidava e tampouco todas as televisões, não é. Então, por isso que me pareceu que havia, o que há, nessa polarização que você fala, muito evidente, não é, Mário? E No, esse es cierto también que hubo políticos que tardaron tiempo en reconocerlo. O sea, hum, eso también sucedió, es decir, y algunos tardaron muchos en manifestarse. Es decir, que hay algo ahí también en el sistema que por otro lado es muy complejo, podríamos decir, ¿cierto? uhum. Entonces, eso también sumaría eso a lo que tú señalas, Antonio, que me parece que también es importante, ¿no? Uhum. E hoje, nós no dia 28, como está, setembro, Mário, como é que a gente podia fazer uma fotografia dessa situação? Porque daqui a 10 anos, 20 anos, ainda vai se falar desse fato, que foi um fato grave. Hoje, como é que está?
à En discussão. esa investigación, yo lo que comparto es lo que uno sigue por los diferentes medios de comunicación, ¿cierto? Es una investigación que avanzó rápidamente en su etapa inicial para identificar los que podríamos decir fueron quienes las llevaron a cabo inmediatamente, y hoy hay un momento, hace unos casi 10 días hay pocas noticias nuevas, podríamos decir. Eh, Ahí continúa la investigación, se quiere saber si hay vínculos, si hay un segundo círculo, podríamos decir, si hubo gente que lo financió, si no lo hubo, si esto lleva a pensar que es algo más que un grupo de actores marginales, semi-marginales. Es complejo, eh, hay distintas hipótesis. Eh, hay hipótesis sobre estos actores que todavía faltan de velarse. Nos encontramos un poco en esa situación. Algunos plantean, bueno, esto es parte de los enojos de una clase media empobrecida, y más que actores marginales o de clases mucho más bajas, podríamos decir, gente fuera del sistema. Eh, Hay una complejidad muy grande, entonces, en términos del funcionamiento del sistema y de la sociedad argentina. Y en términos generales, todo esto se produce en el marco de una situación excepcional en la cual el presidente eh, se ha vuelto en una figura protocolar, cosa que nunca había sucedido en alguien sin poder, muy evidente, algo que nunca había sucedido en la historia de la democracia en Argentina de esa manera. Eh, y se ha empoderado a un miembro del Frente de Todos, de esa misma agrupación política, podemos decir, ese espacio político, para que lleve adelante la economía. Y Cristina Fernández de Kirchner en este momento está en una situación un poco de silencio y enfrentando una situación judicial compleja. Eh, Uhum, Todo eso en una situación económica muy conflictiva y en un largo proceso de decaimiento de la economía y de empobrecimiento de la sociedad. Es una situación muy difícil de saber cómo va a seguir, y yo diría que eso afecta eh, múltiples factores que tienen que ver con, por sobre todo, el horizonte de, no diría de largo plazo, sino de cercano y de mediano plazo de los que somos los ciudadanos en Argentina, que tienen una altísima incertidumbre en este momento. uhum. Eu observei também na televisão argentina uma coisa muito peculiar, que eu já tinha observado em outras visitas que tinha feito à Argentina, que é a televisão tem um papel presencial, local do fato, ela está em cima dos fatos. Isso pelo menos não acontece no Brasil, não sei nos outros países da América Latina, mas na Argentina é muito forte isso, né, quer dizer, ela está no local, ela desloca as suas equipes para o que está acontecendo na rua, não é? E como é que você vê então, quer dizer, nós teremos aí desdobramentos deste fato nas próximas eleições da Argentina, né? Como é que tu vês o papel das mídias, tanto das digitais quanto da televisão, né, e envolvendo essa questão deste fato, será que nós teremos que tipo de mediatização, né, quer dizer, de desdobramento nós teremos a partir daí? Como é que você enxerga isso, Mário? Bueno, es cierto, digamos, hay un espacio de, de cobertura informativa televisiva importante, pero
Yo también pondría ahí algunos reparos sobre la importancia de eso en el conjunto de funcionamiento de la vida social. Es decir, los canales de rating de noticias, que son los que se dirigen a un círculo muy pequeño, no tienen más de 3 puntos de rating aproximadamente, que es un rating muy bajo. En general, son seguidos por aquellos que son más informados, que están mucho más en el día a día. Podríamos decir, ese círculo que se expande un poco en Twitter. Pero en términos generales, las investigaciones que se han realizado en Argentina muestran que, como en otros países, una importante mayoría de la población no se informa por los medios masivos. Es decir, la información les llega por las redes sociales y muchas veces fragmentariamente, ahí ya empieza a seguir otro camino que va a tener que ver con, muchas veces, un camino inverso. Los que se interesan por chequear la información, a veces siguen el camino hacia los medios masivos, a veces no. Y esto es una situación de transformación muy importante de la mediatización que tiene que ver con esto que hablaba al principio, ¿cierto? Es decir, veníamos en 2009 en un sistema donde los medios masivos eran muy importantes. Yo decía, presidente Kirchner fue su presidencia, una presidencia 2003-2007, plenamente en la era de los medios de comunicación masiva, donde el funcionamiento del sistema era muy distinto. Él buscaba ya una relación sin mediadores con la vida social, podríamos decir, con los actores periodísticos, etcétera, sino un contacto más directo con la gente. Pero claramente sus estrategias eran estrategias en relación con los medios de comunicación masiva. Luego el segundo momento, que es el periodo de Cristina, la primera presidencia, en ese momento nos encontramos con algo importante también, que es el momento en que asciende Mauricio Macri en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que va a ser futuro presidente luego. Las dos presidencias de Cristina están marcadas por Cristina, presidente de la Nación, Macri, intendente de la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad con una importante visibilidad a nivel país. El sistema mediático empieza a funcionar como en un camino en vías de hipermediatización. Es decir, Cristina es una presidenta principalmente televisiva, podríamos decir, ¿no es cierto? Durante ese periodo, por sobre todo, de cadenas nacionales, de una transmisión más tradicional, si se quiere, en algunos aspectos, pero con grandes puestas en escena. Eso sí es mucho más profesional y va a tener otras características. Una sociedad que se comienza a polarizar cada vez más, lentamente, primero yo diría a través de enfrentamientos entre gobierno y sectores sociales, el campo y medios de comunicación, y que todavía no tiene una encarnadura política. Luego, progresivamente, esa polarización que se va a desarrollar en esos años, que no estaba presente de esa manera todavía en el mandato del presidente Kirchner, va a ir adquiriendo una encarnadura política. Y ahí empieza a pasar algo muy singular, que es, mientras que por un lado, arriba, en el campo de los medios masivos, trabaja la comunicación del gobierno, en el campo de las redes va a empezar a trabajar mucho más profesionalmente el gobierno de lo que va a ser el presidente Macri. Pero todavía las interacciones entre sistema y sistema, ninguno de los dos las utilizan plenamente. Es decir, las lógicas de los actores sociales todavía no son hipermediáticas, no son pensadas profesionalmente para llegar desde las redes a los medios masivos o de los medios masivos a las redes de manera profunda. Y los actores sociales, movimientos sociales, movimientos identitarios que empiezan a crecer y que le van a dar un perfil a los movimientos políticos,
van a ir haciendo una lenta y progresiva articulación que se va a acentuar a partir aproximadamente de lo que fue en términos globales el periodo de la primavera árabe, Hum, etcétera, que es cuando los movimientos sociales empiezan a incorporar cada vez más las lógicas de las redes para la organización de actos políticos. En la Argentina, 2015 aproximadamente va a ser una fecha muy importante, 2010 votación de la ley de matrimonio igualitario que va a permitir casarse a las personas de mismo sexo. Ese es un momento importante en la constitución identitaria para el kirchnerismo. El presidente Kirchner va a apoyar esa ley siendo diputado, es la única vez que fue al Congreso siendo diputado. Luego, Ni Una Menos, movimiento feminista, y luego ley del aborto. Esos tres procesos son momentos muy importantes en términos de los movimientos sociales que se van a ir apropiando cada vez más de mejores lógicas para articular la ocupación de la calle con los movimientos en las redes sociales. uhum, Entonces, esa sociedad se va a ir volviendo cada vez más hipermediatizada, uhum. pero yo diría que es un proceso que no se da de una vez de repente, É. ¿cierto? Sino que empezás con un proceso en la sociedad todavía con una lógica en medios masivos, estoy pensando en el coloquio de Siseco, luego un momento donde los medios masivos son importantes, pero las redes empiezan, una utopía digital en el gobierno de Macri, pensar que toda la política tenía que ir por las redes, ellos rechazan lógicas más tradicionales porque se plantean como un partido nuevo, Uhum, distinto de la política, y esa utopía digital se va a acabar con la derrota en el año 2019, podríamos decir, cuando vuelve a triunfar el kirchnerismo con el presidente Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, pero ya nos encontramos en un proceso de una sociedad mucho más hipermediatizada. Hay una sim. campaña presidencial muy interesante de Cristina Fernández de Kirchner en el año 2017, cuando ella es candidata a senadora, porque utiliza las dos lógicas. En la Uhum, primera parte de la campaña, asesorada por un eh, asesor catalán, Rubí, ella solo va a comunicar a través de las redes digitales. uhum, Eh, y los contenidos están adaptados profesionalmente a esas redes digitales. Cuando comienza la segunda parte de la campaña, ella da una entrevista a un medio de comunicación masiva. Y la uhum, segunda parte de la campaña es como un cambio de estrategia en sistema mediático. Y uno podríamos decir que cuando uno mira esos fenómenos, ya se da cuenta que eso está funcionando con lógicas de una sociedad hipermediatizada, es decir, con lógicas específicas para cada sistema mediático. Este, el proceso ya, podríamos decir, Argentina ha entrado en la contemporaneidad cuando uno encuentra eso. Es uhum, decir, ha habido una transformación de las lógicas de los actores en función de las lógicas de la mediatización, mucho más sofisticada que la que había 4 años antes, podríamos decir, donde se uhum, pensaba que uno podía elegir comunicar solo por redes o solo por medios masivos. Ya no existe más eso, digamos, y eso es parte de la transformación contemporánea, creo yo, que se ha producido desde el primer proceso, primera vez que discutimos esto en CISECO, a hoy, ¿no? En el primer momento era otras lógicas. Outras lógicas, eu lembro, Mário, que em 2007, você falou aí de 2007, né, o fenômeno na Argentina, eu estava em Pelotas, no Rio Grande do Sul, perto do Uruguai, e eu professor da Universidade Católica, e naquela época nós fizemos um evento, eh, e neste evento estava Veron, estava o professor José Marques de Mello, que é o presidente da Intercom no Brasil na época, ele já falecido agora, e, estava a diretoria do Siseco na época, o Fausto liderando. Bom, e a palestra do Veron foi anunciar a morte da televisão. Quero dizer a todos vocês, aqui estava cheio de alunos, e você sabe o poder que tem a televisão no Brasil, especialmente em função de novelas, né. O Brasil para o final da noite, agora está vendo o Pantanal, né,
neste momento, e as pessoas param para ver Pantanal. Então a televisão tem uma força muito grande aqui no Brasil. E falar para aquele auditório que a televisão estava, né, a morte, anunciar a morte da televisão, foi muito emblemático, porque ele dizia que aí vem uma outra, as pessoas já controlam a sua informação. Elas vem um modo de se informar em que as pessoas ouvem o que querem e não o que as mídias determinam, não é? E vários alunos fizeram perguntas, mas como o professor que o senhor disse que vai morrer a televisão e tal. Isso está num livro que saiu depois, né, da Intercom, né, num ciclo de palestras sobre a América Latina. Bom, a questão que eu coloco para você aqui é essa reflexão sobre a hipermediatização mesmo, né. Porque naquela época também, o Veron disse: "Isso que vem aí é coisa de engenheiros, dos engenheiros". Ou seja, ele advertia que nós tínhamos que saber lidar com isso, saber lidar com as mídias. E isso que você acabou de falar agora há pouco, me parece, salvo engano, que é isso que a sociedade foi aprendendo, é saber lidar com tudo isso que nos afeta. É isso mesmo, Mário? Eso fue en 2007. 2007. Exacto. Bueno, es una discusión que he seguido mucho. Tú sabes que en el año 2009 nosotros hicimos un libro con Carlos Escolari, en el que participó Verón, que se llama El fin de los medios masivos, Uhum. ¿cierto? Eh, Así que, y tuvimos fuertes debates donde discutimos el fin del cine, fin de la prensa, fin de la televisión, la crisis de la industria de la música. Participaron autores como Robert Logan de Canadá, discípulo directo de McLuhan, Paolo Bertetti de Italia, eh, y hubo una ronda de discusiones importantes. Yo estoy muy contento de haber impulsado también esa discusión. Es decir, al principio yo trabajaba mucho sobre televisión, creo que tú conoces también, y sobre construcciones de acontecimientos, etcétera, muchas discusiones sobre el problema del directo televisivo, cómo podía programar vida social, que es un tema todavía muy importante, me parece a mí. Y cuando Verón comenzó con esa discusión, uno decía, su primera reacción fue, wow, no voy a poder estudiar más televisión, porque uno piensa en esas cosas a veces, ¿cierto? Dice, ¿ahora qué me voy a dedicar? Y por supuesto, uno tenía en principio una especie de desconfianza sobre esa idea en el fondo y rechazo. Enseguida, sin embargo, yo traté de comprender la discusión que estaba atrás de eso. Y era una discusión muy profunda sobre la posibilidad de la televisión de programar la vida social. Es decir, la televisión tiene grillas, horarios, y a partir de la programación de la vida social estructuraba las prácticas. Eso era uno de los núcleos que estaba ahí. Entonces, la idea del fin de los medios masivos fue, ¿está pasando esto también con los otros medios masivos? ¿Qué pasa con los horarios del cine? Y hoy podríamos decir otra cosa. ¿Qué pasa con los horarios de la universidad? ¿Cierto? Es decir, ¿qué pasa con las grillas? Si todo va a ser presencial o no va a ser presencial. Es decir, en el fondo, discusión de fin de la televisión es una de las grandes discusiones sobre la transformación de crisis de la modernidad y de las instituciones Uhum. modernas que tienen grillas de programación de la vida social y la resistencia a esa programación por parte de todos los actores individuales que buscan optimizar su tiempo, no trasladarse innecesariamente, acceder a otros escenarios, a escenarios como este, que son latinoamericanos, construir nuevos escenarios, ¿cierto? Y con otras lógicas. Esto que estamos haciendo es, eh, punto por punto, podríamos decir, Antonio, un fenómeno post-medios masivos, É, ¿cierto? Es decir, es latinoamericano, es decir, no está localizado en un lugar, lo van a poder ver cuando quieran, en el dispositivo que quieran, no tiene nada que ver con esas lógicas. Entonces,
la discusión sobre fin de televisión que nosotros trasladamos a fin de medios masivos, porque creo que una conclusión interesante fue entender lo que le estaba pasando a la televisión, no le estaba pasando solo a la televisión. É. Eso fue la discusión de fin de medios masivos. Darnos cuenta que lo mismo le estaba pasando al cine, lo Assim, mismo le estaba pasando a otros medios masivos y la crisis. periódicos, Exacto. principalmente. Entonces, para mí eso es un fenómeno crucial de la discusión. Sim, sim, Y para sim. comprender contemporaneidad, hoy, y hoy es importante para entender cualquier institución, universidad también, porque la mediatización de la pandemia ya es una mediatización con una lógica post-medios masivos, Uhum, totalmente compleja, que todavía vamos a ver cómo va a terminar afectando instituciones como la universidad, uhum, las uhum. empresas, O ensino etcétera. o ensino da comunicação, né, o que falar de comunicação? Porque chegou num momento em que os maestros, os professores de comunicação ficaram sem discurso. Há pouco tempo aqui, Carl, houve Carlão, uma manifestação no Instagram de um professor dizendo que ele estava saindo da cátedra, não queria mais, estava se aposentando, né, indo para casa, porque ele não tinha mais nada a dizer para os alunos, porque os alunos em sua classe estavam todos com o celular na mão, estavam todos, ele estava falando e falando e ninguém ouvia nada. E portanto ele, como professor de história, não tinha mais histórias para contar, porque ninguém estava prestando atenção em sua aula. Abaixo do comentário desse professor, que se despedia da cátedra de história, vários comentários, dizendo que quase todos eles dizendo: "É assim mesmo, ninguém mais quer aprender nada, todo mundo fica nas redes sociais". E eu fiz um comentário longo, um pouco mais longo, dizendo que, pelo contrário, com esse processo, eu que sou professor de semiótica, eu utilizei muito, acho que apresentei bem, porque pedi que todos eles pesquisassem no celular, durante a aula, semiótica russa, que eles, né, que é difícil de falar, sobre Bakhtin e as suas várias nuances, que fossem no Google e pesquisassem sobre, eh Peirce, por exemplo, que é mais impenetrável ainda, mais difícil, que pudesse pegar alguns comentários. E cada aula, então, eu fazia isso. Agora, aqui em Brasília, onde eu moro agora, eu me desliguei da Universidade Católica e fiquei só onde estou agora, que é na empresa de pesquisa onde eu trabalho, na Embrapa. Bem, e aí recebi uma série de comentários de professores que fazem a mesma coisa. Que fazem a mesma coisa. Então é um desafio, Mário, isso que nós estamos falando aqui, né. É um desafio e um aprendizado constante. Não tem uma fórmula pronta. Não quer dizer que é isto que eu utilizei e utilizo ainda em sala de aula quando eventualmente sou convidado nas universidades aqui em Brasília, para conversar com os alunos. É outra conversa, porque uma palestra formal, alguém que chega e fala, precisa ser muito boa para aprender a atenção das pessoas, né, porque elas ficam qualquer distúrbio, elas ficam realmente com seus celulares na mão. Então esse processo todo, né, eu penso que quando lá em 2007, quando o Veron disse: "Isso é coisa de engenheiros e precisamos saber lidar com isso", ele dividia, dizendo: "Vamos ficar com a questão da engenharia, que proporciona tudo isso em termos de tecnológicos, ou vamos pensar sobre isso?", né. Então, o evento eu fui ver aqui na internet quando falava com você, é o Regiocon, né, que é um evento da Intercom no Brasil, e dali saiu uma publicação muito interessante e tem esse artigo maravilhoso do Veron, e onde ele anuncia a criação do CISECO, inclusive. Claro. É isso, Mário. Este, bueno, efectivamente, todo ese proceso de transformación de la educación lo estamos viviendo. Em, Observaciones sobre fin de televisión y fin de medios masivos en general siguen siendo una puerta
de entrada a comprender lo que sucede con el fenómeno de la mediatización global. Hoy en Argentina estamos viviendo un ejemplo muy típico. Por ejemplo, hay un film muy importante que se está estrenando, que se llama Argentina 1985. Va a estar disponible en las plataformas. Recomiendo mucho ese film, que narra lo que fue aquí en Argentina los juicios a los representantes de la dictadura militar en el año 85, dispuesto por presidente Alfonsín en ese momento. Es un film que va a estar en plataformas, lo van a ver prontito. Y hoy ha habido una disputa en estas semanas de su estreno, que es una típica disputa de dos lógicas: lógica de medios masivos versus lógica de plataformas, que es toda la discusión de fin de la televisión y fin de medios masivos se da en esta disputa. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, hay cadenas de cine que se están negando a hacer el estreno cinematográfico de la película, porque quieren tener más tiempo la película en pantalla. Solo la van a Ujú. tener 3 semanas. ¿Y por qué solo 3 semanas? Porque uno de los productores de la película es Amazon, y Amazon ya puso su fecha de estreno. Vai Entonces, abrir. ahí hay dos lógicas. El cine quiere continuar con la lógica de los medios masivos, es decir, que no vaya a plataforma y que la gente la vaya a ver al cine en los horarios indicados por las grillas, y completar todo el ciclo de la monetización para que después pase a plataforma. Y Amazon dice, Ujú. no, 3 semanas es suficiente, nosotros también produjimos la película, la vamos a estrenar en plataforma. Y se va a hacer como dice Amazon. Entonces, hay una crisis entre la lógica del cine, que es la de los medios masivos, que es decir, vamos a monetizar todo el periodo, y la lógica de la plataforma, que es, nosotros no vamos a respetar eso, nosotros vamos a estrenar la película cuando queremos, y ponerla a disposición para que la gente la vea en el horario que quiera, que es una Ujú. lógica que no es la de la televisión ni la lógica del cine, ¿cierto? Ujú. Entonces, eh, toda esa discusión de fin de medios masivos es muy importante, y sigue siendo importante hoy para entender los procesos de lógicas que están chocando entre sí y Ujú. que todavía están permanentes en el campo de la mediatización. Y yo Deje conozco lo que tú dices. Yo di una conferencia en el año 2009 en Recife, donde hablé un poco de esto que estábamos haciendo, fin de medios masivos y fin de televisión, y recuerdo que me miraban como diciendo, O Globo está muy bien. No, no, ¿cómo? no hay No, problemas, O Globo. no Y hay entonces problema. lo vi, estaba muy bien O Globo. No existía Globo Play, todavía no había hecho la transformación que Sí, después tuvo que hacer, ¿cierto? sí, Entonces, pero es lógico. Lo mismo pasó en México, cuando yo estuve en México, ya. invitado por Guillermo Orozco Gómez. Tuvimos un debate y Televisión Azteca estaba muy bien, pero la crisis se venía y ya está, y E já llegó, está, y e llegó. chegou, e chegou. Qual é tu pensas uma alegoria em tua cabeça, sobre isso? É como se nós vivêssemos numa sociedade em que estivesse assim, em que tenho alguma coisa aqui dentro na minha mão, e agora não tenho nada, é como se pingasse a água aqui, e não tem como controlar. Não é uma coisa mais dura, é uma coisa mole, a sociedade da mediatização, não parece? Sí, es una sociedad con una profunda transformación, y por otro lado que se está dando también en los sistemas mediáticos progresivamente. O sea, la caída de Facebook Uhum, es muy importante porque Este, Facebook está cayendo, ya los jóvenes no se interesan por Facebook, todo pasa por Instagram, o por TikTok, y eso es otro cambio no menor, ¿cierto? Es decir, porque Facebook todavía es un espacio uhum, de la palabra escrita, que ya no está apareciendo en las nuevas mediatizaciones. Es muy vertiginoso el cambio,
Uhum, Y por otro lado, hoy tenemos anuncios muy vagos, toda esta cuestión meta y el metaverso, uhum, que se presenta como un nuevo momento de convergencia tecnológica, em, algo que ya sucedió en ese momento anterior, en momentos anteriores, pero ahora que parece que va a tener un nuevo proceso. Eh, no se basa en cosas nuevas por ahora, se basa en cosas existentes. El cambio sería más bien un cambio de escala, ¿cierto? uhum, Si es que una empresa como Meta va a poder lograr generar un cambio radical en la adopción social de estas nuevas posibilidades. Es un poco incierto. Lo que yo percibo es que cada vez es más difícil em, hacernos creer el discurso de la innovación, de que las cosas van a ser rápidamente y para mejor, por las uhum, nuevas tecnologías. Yo creo que hasta hace pocos años, en los primeros años de Internet, ese momento utópico, los discursos de la innovación tenían un poder que por lo menos en muchos generaba entusiasmo, en otros optimismo y en otros dudas. Hoy uhum, creo que la crisis es tan global, es tan grande, la desigualdad económica y social es tan grande que ya es difícil que esos discursos entusiasmen a muchos actores sociales, me parece a mí. ¿No? Nadie piensa, creo yo, ya fácilmente que esto va a provocar o una horizontalidad o una igualdad o que va a uhum, provocar una transformación que no sea para aquellos que principalmente van a obtener los beneficios de esa transformación. Me parece que eso ha cambiado y eso tiene que ver con los procesos económicos, sociales, políticos, no solo tecnológicos de la contemporaneidad. uhum, uhum. Porque, vamos ver filmes, todos podem ver todos os filmes, estão abertos. Bom, mas teremos que pagar para isso. Essas plataformas têm sistemas de monetização e isso sempre, né, por enquanto, neste planeta chamado Terra, tem a ver com a divisão social, a divisão da sociedade, né, aqueles que podem e aqueles que estão à margem. Não quero perder algumas questões aqui antes de encerrarmos a nossa conversa. Quais serão, na sua opinião, os grandes apelos das campanhas mediatizadas suscetíveis de sensibilizar os imaginários na Argentina e eu diria em outros países também? Quais são, para onde vai essa questão das mediatizações das campanhas políticas, na sua opinião, Mário? La situación en Argentina es tan grave que no sé si sirve para pensar esos otros países, pero voy a responder la pregunta. Quiero decir, en Argentina hoy no hay horizonte de futuro mínimo, mínimo, ¿no? En verdad, no hay un horizonte de corto plazo. Argentina está sumida en una crisis día a día. Entonces, yo creo que lo que va a pasar, y lo más importante que puede pasar en la sociedad es quienes puedan construir algún tipo de horizonte. O sea, Argentina está viviendo un proceso de migración de jóvenes capacitados, una nueva ola de pobreza y de desigualdad social muy importante, y entonces el problema de Argentina no es el problema de Brasil, es un problema distinto, es un problema de mucha más precariedad y de la necesidad de establecer algún horizonte mínimo a corto plazo, aunque sea, ¿cierto? Uhum, A uhum, nivel global o a nivel de otras formas de sistemas políticos que no estén en la crisis de Argentina, es obvio, me parece a mí, que, que los procesos de desigualdad van a seguir estando en la agenda, me parece a mí, ¿cierto? Es decir, eso eh, no va a modificarse. Lo que yo sí veo es como una especie de acabo de ver lo que pasa en Italia, por ejemplo, en este uhum, momento, que pasó en Suecia. uhum. Este, França. tenemos un escenario de una guerra fría, Uhum, podríamos decir, que
todo el mundo decía que iba a pasar a mitad del siglo XXI, pero se ha adelantado todavía no solo la guerra en Europa, sino la situación China, Estados Unidos como actores globales eh, se ha empeorado claramente. Yo no veo que la guerra vaya a acabar a corto plazo. Este, y tenemos por otro lado eh, una polarización en las sociedades muy fuerte, que tiene puntos en común en distintos países, y que no solo es de lo que era conocido como la diferencia ideológica, me parece, creo que algo de eso persiste en nivel de lo que es los derechos que amalgaman a los grupos sociales, ¿no? Esta Uhum, idea de que la libertad siempre ha sido más de la derecha o de la centro-derecha y la igualdad más de la centro-izquierda, podríamos decir. Eso uhum, yo creo que como fenómeno general, capaz de agrupar colectivos, va a seguir funcionando y es lógico que sea así. uhum, Y, este, y lo otro que es evidente es que las nuevas derechas se han adaptado, me parece, a varios procesos. Uno, ocupar la calle, que es un fenómeno que no era tan tradicional, podríamos decir. Las sociedades, los espacios, los colectivos más movilizados siempre han sido de centro izquierda, populares, podríamos decir. En las últimas décadas hemos visto cómo esto se ha ido transformando. Creo que han ido construyendo agendas más agresivas y permanentes en términos de reacción a lo que es la revolución de los movimientos identitarios. uhum, eh, este, y eso es muy importante, digamos, esa discusión que se ha comenzado a establecer ya en los establecimientos educativos, tiene que ver como dos modelos de vida, un modelo de vida de derechas, digamos, uhum, y un modelo de vida de izquierdas, podríamos decir, o de centros izquierdas, uhum, que no es tan ideológico, tiene que ver con valores culturales también, ¿cierto? Es decir, más que nada, me parece a mí. uhum, Y, y obviamente en la medida que las sociedades se reorganizan bajo estas formas a nivel global, en Europa esto tiene que ver después con el rechazo a la inmigración, eso en América Latina no está, digamos, ¿cierto? Nosotros tenemos todavía este, una especie de paz social en América Latina, que no hemos tenido guerras y no hemos tenido políticas antimigratorias, entonces me parece que eso es distinto. Me uhum. parece que la cuestión se va a centrar más en los proyectos políticos de centro izquierda y centro derecha, como está pasando ahora con Sim. Lula Bolsonaro en Brasil, Uhum, o como pasa en la Argentina con proyectos más de carácter más nacionales populares y más de centro derecha. Lo que pasa es que en Argentina esto es bastante más complejo por el fracaso prolongado de la situación económica social, que eso ya marca definitivamente muchos interrogantes acerca del funcionamiento del sistema democrático. ayer, na gravação de ontem, nós falamos com o professor Charrodot, da França, e o Fausto e demais colegas, o Pedro do Uruguai. E ele falava sobre isso que você está falando, né. E ele dizia mais, ele dizia assim, a questão agora são as extremos, nós estamos na mão dos extremos, é isso que é o grande problema da democracia, né. Isso é aquilo que está incutido, que é muito mais do que ser de direita ou ser de esquerda. É aquilo que em algum grupamento se faz como um valor e tenha que defender esse valor, e é isso que é um grande perigo. Ele falou assim, já se foi a luta de classes, agora nós temos ela é substituída por uma outra que é o status quo de determinados grupamentos. E aí dá para entender também essa questão, talvez, que acontece na Itália hoje, e isso que nós no Brasil não tínhamos, viu, Mário, que é essa discussão de extrema. O Brasil sempre foi o país do acolhimento, do abraço, do afago, de receber a todos. Claro, nós tivemos uma ditadura militar de 20 anos aqui, né, mas isso nunca foi extremo,
isso não foi levado ao extremo, embora tivesse acontecido determinados, né, momentos um pouco mais agudos, mas nunca o extremo. Isso que Putin, por exemplo, está ameaçado de jogar uma bomba atômica, acabar com com a boa parte da humanidade, é uma coisa absurda, não é para nós aqui. Então, nesse sentido, isso que você está falando, esses antagonismos, né, do rico e um sistema, né, de um determinado sistema mais radical, é realmente uma grande questão a ser enfrentada daqui para frente. E nós, brasileiros, também vamos enfrentar. Essa é a grande novidade, Mário, para nós aqui, é enfrentar isso, que nós não estamos acostumados a viver. Eu não sei se na Argentina essa agudização política, que é mais do que a política, e talvez até seja mais que ideologia, né, tem alguma coisa de fundamentalismos, que vem de religião, não te Sí, parece? sí. En Argentina, cuando Néstor Kirchner asume, no era una sociedad polarizada como es hoy, o sea, digamos, ¿cierto? O sea, nos hemos enfrentado a un proceso progresivo de polarización, este, y, y la cuestión centros y extremos está sobre la mesa de la discusión por distintas razones, pero es muy importante hoy, ¿no? Eh, Hay un fenómeno global. Había un ideólogo de Trump, Steve Bannon, Uhum. que decía que en los próximos años el centro se iba a acabar. Mário, estamos chegando ao final, está bem agora com tua bateria? A pergunta final é sobre a produção, científica argentina, em termos de mediatização da política. Que novos ângulos e objetos de estudo se destacam, principalmente após o seu livro A Política dos Internautas, que foi escrito já há 10 anos atrás? Oh, ese fue un libro muy interesante que pudimos hacer en ese momento con colegas de Brasil también, ¿cierto? Participó Fausto Neto, Jairo Ferreira de Unicinos, José Luis Braga también participó, ¿cierto? Y yo creo que fue un libro interesante en el momento en que se ubica, ¿cierto? Hay un trabajo sobre journalismo de Fausto, muy interesante al inicio del trabajo, acerca de como el diván, ¿cierto? Y sobre las discusiones que estaban aconteciendo en el journalismo a través de blogs, ya en Brasil. Hay un trabajo muy importante de José Luis Braga sobre cuestiones de, de circulación, donde él desarrolla ciertas proposiciones que creo que han marcado la discusión sobre el análisis de la circulación de los años siguientes, donde desarrolló también la noción de circuitos. Este, un trabajo que yo ya he comentado en CISECO, en el cual Verón estaba muy interesado en su Uhum, momento, uhum, cuando coordinamos el libro. Hubo trabajos de Jairo también, que ha hecho muchos desarrollos estos años en Unicinos, y yo trabajé un poco algo que era un momento, eh, eh, que es una transmisión de 14 horas de televisión que fue por la votación de la ley de matrimonio igualitario que permitió uhum, que personas del mismo sexo se pudieran casar. Son de esos hitos que van definiendo también estas definiciones de los polos de la polarización que hablamos, ¿cierto? Es decir, uhum, y son muy importantes porque eh, el espacio político de centroizquierda en Argentina comienza a articularse a partir de entonces con las nuevas revoluciones de los derechos que han venido a marcar estos años, ¿cierto? Que después luego vino el feminismo con mucha más fuerza, es un movimiento que existe desde antes, por supuesto, ¿no? Pero empieza a marcar una agenda política que hoy está institucionalizada en Argentina, uhum, pero que está en discusión permanente, a su vez por el espacio político de derecha. Creo que en ese momento lo que se podía ver en la pantalla de televisión, que yo analicé por primera vez uno de los canales, uhum, puso abajo en la leyenda, en el zócalo,
mensajes de Facebook que venían de los internautas y convivían en la pantalla de televisión. Y uno lo que podía ver, era en esos años se hablaba mucho de convergencia, era la divergencia más que la convergencia entre lo que decían los internautas y lo que decían los políticos, podríamos decir, ¿cierto? E Beh, incluso lo que decía la propia institución televisiva. Era como un pequeño ya muestra de este sistema hipermediático, donde estaban funcionando distintos sistemas mediáticos y uno podía observar eso en la propia pantalla. Ahora, eh, en ese momento todavía la idea era como que estaban los medios masivos y las redes iban a ser las que iban a resignificar a los medios masivos. Es decir, era como si fueran las mediaciones de Barbero, podríamos decir, ¿cierto? El ja, espacio de la mediación. Todavía las, los circuitos no surgían desde las redes sociales para imponerse en la agenda pública a través de la construcción de acontecimientos que iban a poder marcar a los medios masivos, etcétera. Es decir, todo lo que empezó a venir de abajo con fuerza todavía no era claro en ese momento. Y hoy lo que vemos es que las estrategias que vienen de abajo están marcando permanentemente la agenda pública. Y esto es una transformación del sistema mediático mucho más importante, ¿no? Cuando yo hablaba de que la sociedad ahora ya se hipermediatizó, era en vías de hipermediatización y ahora se hipermediatizó totalmente, tiene que ver con que hay lógicas ya mucho más incorporadas por todos los actores sociales, individuos, colectivos, etcétera, que se articulan, por supuesto, en actos conectivos, como diría Di Felice, o con el automatismo de los algoritmos también, para la construcción de nuevos colectivos sociales y ocupar la calle, ocupar los espacios públicos y marcar con sus agendas nuevos circuitos de significación y resignificar. Entonces, yo lo que veo es una sociedad que se hipermediatizó ya completamente, podríamos decir, con lógicas que son muy distintas de las que había en la era de los medios masivos, con lógicas contemporáneas, que no pueden ser pensadas con la biblioteca de los libros de la posmodernidad. Ya no se pueden pensar necesariamente eso. Y todo esto da una trama mucho más dinámica, más acelerada, más inestable también. Este, así que el trabajo que tienen los políticos que tienen que conducir tiene que ser mucho más claro, me parece a mí, ¿cierto? Porque en la democracia continua que vivimos hoy, que no es que votamos cada 4 años, sino donde todos nos autorrepresentamos permanentemente, este, donde eh, la opinión es permanente, donde la construcción de colectivos en disputa con las acciones de los gobiernos es permanente, eh, los que gobiernan tienen que tener otra agilidad y yo creo que tienen que marcar caminos con mucha más claridad en términos de los que son los proyectos de los países y ojalá lo logremos con proyectos regionales. Esto que estamos haciendo de colaboración regional, ¿cierto? Es mucho más que lo que hacen los países habitualmente, digamos, ¿no? ja, Todo permanentemente. Y me parece que América Latina está necesitando, eh, ojalá a partir de este fin de semana podamos tener otra vez políticas más interesantes, ¿no? Yo creo que es bueno que todo ese diálogo y circulación que empezó en esos años y que tuvo que ver con los procesos de la transformación de la universidad en la época de Lula, porque yo creo que todo esto que estamos hablando de CISECO y otros espacios de interacción entre argentinos y brasileños, que ahora se ha vuelto habitual, no casualmente se dan esos años sì, también, infatti, ¿cierto? corretto. Ojalá se transforme
en políticas públicas para América Latina que ayuden a nuestros pueblos y nos ayuden a nosotros a poder tener otras relaciones entre nosotros que necesitamos mucho. Tomara. Estamos aí nesse momento histórico aqui no Brasil e estamos muito otimistas. Estamos, principalmente as pessoas ligadas ao ensino, as pessoas que pensam um país melhor. Mário, professor da UBA, queríamos te agradecer muitíssimo por estar conosco, né, hoje. E dizer que a memória deste material que hoje conversamos estará à disposição do SESECO e a gente vai continuar discutindo e oxalá, tomara que na próximo encontro a gente volte a Japaratinga, volte a estar juntos, não é? Para pensar questões envolvidas aí na comunicação e na semiótica, na hipermídias que hoje nós precisamos pensar, faz parte do nosso objeto de estudo, de pensamento, de reflexões. Então, muito obrigado pelas suas reflexões e continuamos juntos, Mário. Obrigado por tudo e vamos à luta, meu amigo. Mais alguma coisa a El dizer? agradecido soy yo, Antonio, y bueno, y un cordial saludo para todos los miembros de CISECO y para los que vean esta transmisión. Adiós.